Bueno, un cordial saludo para todos, muy buenas noches. Siendo hoy 25 de abril, viernes, vamos a dar inicio con lo que corresponde para el día de hoy. Para ello voy a compartir pantalla, esperando que estén todos muy bien, quienes están presentes y quienes ven luego la grabación. Damos inicio hoy básicamente con lo que es el orden del día. El nombre del proyecto: estamos en desarrollo de una estrategia de comunicación gráfica fundamentadas en las necesidades del cliente. Fase del proyecto: elaborar piezas gráficas, editar archivos para generar publicaciones digitales de acuerdo con el dispositivo de salida. La actividad de proyecto que tenemos nosotros la van a encontrar en la guía de aprendizaje 7. Y para ello vamos a hablar un poquitico, como de una manera rápida, lo que tiene que ver con la publicación digital de libros y lo que estamos trabajando desde InDesign. Esa maquetación que, si bien recordamos con la invitada que tuvimos el encuentro anterior o tras anterior, se daba como un repaso general. Igual lo que tiene que ver con el proceso del material de formación está suficientemente expedito, muy claro. Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos y es de buen detalle para el desarrollo no solamente de la evidencia, sino para tener claridad sobre los conceptos que vamos a tratar un poco. En dispositivos de lectura digital vamos a hablar de lo que ha sido ese cambio generacional, esa modernidad, lo que actualmente nos está casi que acompañando. Antes, tiempo atrás, era muy extraño ver una persona que tuviese ese gusto o esa admiración por dejar de lado lo que era el papel. No hay nada mejor, y siempre se ha dicho, que poder sentarte en una biblioteca, escoger un buen libro y disfrutar el olor de las hojas, el paso de las mismas, el silencio, el ambiente, la concentración. Pero otras personas empezaron a advertir que debíamos de entrar como en una dinámica a nivel global del tema de evitar tener que contaminar, la accesibilidad, y con el boom de la era digital, ya esto se empezó definitivamente a proliferar de una manera muy rápida, cada vez mucho más, digámoslo así, tecnológicamente avanzado. Entonces, ya desde los celulares tenemos una accesibilidad, y lo veníamos viendo en algunas de las charlas que estamos efectuando los días miércoles, esa portabilidad que me permite a mí no solamente tener un dispositivo para comunicarme vía plataforma, red social o vía voz, ¿cierto? Cuando nos estamos comunicando, pero ya adicional a ello ya tenemos la facilidad de leer artículos, de ver series, de leer libros como tal. Las tabletas presentan exactamente una característica similar, unas lecturas inmersivas, pantallas mucho más grandes, colores vivos, y se va acomodando muchísimo como a un ajuste de la luminancia y la crominancia que se pueda tener desde el dispositivo para no afectar el tema de la vista, la visión. Tiene una iluminación directa, autónoma, lo que te permite no tener que tener encendido ningún bombillo, ninguna habitación, sino que con la misma luz directa al dispositivo se puede tener un mayor acceso, una comodidad mayor, se puede sobreescribir, resaltar, guardar, generar notas, opinar. Y ahí es donde está, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con este Kindle, que son estos dispositivos que de Amazon se comercializan muchísimo, y es donde uno, a través de una suscripción, igual como pasa con Netflix, con Spotify, con todas estas plataformas, te generan una cantidad de características importantes para tener,
por suscripción, en este caso bibliotecas, de lecturas especializadas, de lecturas según gusto, etc., etc. Las computadoras también, se ha visto no solamente en las laptops, sino en lo que tiene que ver con los computadores de escritorio. Tiempo atrás, cuando se utilizaban los disquetes, cuando se utilizaban estos que eran de 3/4, que eran flexibles, hasta que luego llegó el disquete como tal, cómo se iba dando, cómo se iba trabajando en ese proceso de acercamiento de lo que Wikipedia nos iba proporcionando en aquel entonces. Y ya después de que empezó a llegar todo lo que tenía que ver con el tema de Google y los diferentes accesos democráticos a la información. En ese orden de ideas, dispositivos especializados con tintas electrónicas para menos fatiga visual, y era de lo que hablábamos precisamente hace un segundo. Los formatos de libros electrónicos, los ebook, pasan evidentemente por unas características, cada una de ellas con seguramente unas formas particulares de generar una comodidad dentro de su mismo mundo. El EPUB, formato estándar, un reflujo de texto adaptado a cualquier pantalla, y es lo que venimos precisamente advirtiendo en esta evidencia y la evidencia anterior de cómo nosotros podemos articular de cierto modo a través de una maquetación, en este caso por InDesign, también se puede con el PDF, pero cómo nosotros podemos ir generando no solamente el texto, sino enlaces adicionales a través de botones que lo que nos permiten es como dar una mayor dinámica frente a lo que se está desarrollando. En cuanto al tema del PDF, un diseño fijo, perfecto para documentos con estilo complejo, que también permiten articular estos elementos. El móvil, formato popular en dispositivos Kindle, que lo hablábamos ahorita de Amazon, y es precisamente esa adaptación que Amazon quiso dar y esa exclusividad con respecto a la capacidad de poder generar una lectura diferente, digital, inmersiva, con múltiples características en un solo dispositivo. Vienen evidentemente con diferentes capacidades, diferentes posibilidades, y con ello van obviamente direccionando los diferentes costos. Y otros formatos como la AZW, el IVA e IVA, usados en plataformas específicas. Características claves de los formatos: un reflujo de texto, ya lo hablábamos, permite adaptar texto a cualquier tamaño de pantalla. Esto generalmente, cuando nosotros estamos en una lectura de un libro directo, es la capacidad visual que cada uno tenga, y si tiene alguna dificultad visual, pues entonces el uso de sus lentes, que podrían hacer una corrección parcial o total de esta dificultad, pero en este caso nosotros podemos aumentar, podemos resaltar, hay una mayor característica desde lo digital y no se queda definitivamente atrás. Los metadatos incluyen no solamente títulos, sino autor y otra información esencial del libro. Es como si adicional a la lectura del libro pudiéramos también entrar a algunos comentarios de expertos frente a algún párrafo que estemos leyendo, o si no la biografía del autor, o si no diferentes exposiciones, o si ha participado en algunos eventos culturales, y entonces esto viene acompañado también de algunos videos, de algunos audios, de algunos podcasts, etc., etc., lo que va definitivamente llevándonos a una incursión sí o sí digital avanzada, que de cierto modo en un inicio había podido llamarse un poco vilipendiada, un poco juzgada, frente a ese romanticismo que aún persiste en algunos, y creo que me incluyo, del disfrute de las hojas, de la lectura como tal, pero que no obstante vamos haciendo algunas adaptaciones, y no es que nos vayan a desaparecer los libros, no, siguen imprimiendo libros, no con tanta frecuencia como se hacía antes, por todo lo que lo digital ha proporcionado, pero usted tiene la opción de mirar si migra por facilidad, le gusta más, tiene una mayor portabilidad, no solamente
de un solo libro, sino que puede tener 1000 libros en un solo dispositivo y lo carga en un bolsito, en la maleta, en lo que quiera que sea, o cárguese entonces haciendo una correlación o un símil a esta situación, pues con 1000 libros de una biblioteca física, saber cómo se vería el entorno. El DRM, protección contra copias no autorizadas para los derechos digitales, evidentemente, si siempre se ha tratado el derecho de autor como tal en los libros a través del registro del ISSN para Colombia, evitando precisamente plagios y cosas de estas para que la gente no haga reproducciones, entre comillas, piratas, que lo único que hacen realmente es perjudicar un poco al autor y a la dinámica natural de quienes aún siguen confiando en publicar de una manera legal en el país, pero casi siempre se ve que sale una obra literaria nueva y al otro día ya están la cantidad de copias dependiendo de lo que ha sido o no la excelencia de esa obra, si es un bestseller, si es de X o Y autor, etc., etc. La interactividad, un soporte para multimedia, enlace de elementos enriquecidos. El InDesign, la maquetación del EPUB, es una herramienta profesional, es fácil, absolutamente fácil de poder incursionar en ello. Ideal para el diseño editorial de alta calidad, creación de estilos. Tiene una consistencia y una eficiencia en formatos y estructuras, imágenes y gráficos que optimizan y dinamizan muchísimo más y de forma amable lo que va a ser la percepción del usuario. Y la exportación de EPUB, unas configuraciones para asegurar compatibilidad y calidad. Sigue siendo parte de un proceso que, como bien ha ocurrido con toda la suite de Adobe, procura que sea de una manera muy intuitiva y transversal entre los diferentes programas. El proceso de maquetación con InDesign, hay una configuración del documento, se saca lo que son los tamaños, márgenes adecuados al dispositivo final. En algunos casos puede ser los estándares que ya existen por defecto y los que propone el programa. Parte de esto es en gran medida lo que ya habíamos visto con Sandra Catalina, la persona que invitamos experta en la materia. Importación, organización, texto de imagen ordenados por jerarquías. Ya sabemos cuál es esa diferenciación entre títulos, entre subtítulos, entre párrafos, entre el contenido interno como tal y con ese adicional carácter de la iconografía, de la ilustración, de la fotografía, etc., que lo que nos van dando es en parte cuenta de hasta qué punto nosotros estamos ya advirtiendo de capacidad creativa y de innovación frente a lo que nos está proporcionando el software como tal. Los estilos, estamos hablando desde las diferentes clases de tipografía que existen y entonces ahí ya entra es una decisión personal desde la estética, pero que está regida por una composición técnica que también tiene unos parámetros establecidos, llámese si es una serif, si es una sans serif, si es una script, y lo mismo pasa con los elementos iconográficos. Si tenemos un óvalo que indica, si tenemos un cuadro que indica, un rectángulo que indica cuál es ese equilibrio de los elementos como tal, y desde ese mismo orden de ideas, pues saber que hay otros elementos como la distribución jerárquica del contenido para generar de cierto modo una estabilidad por equilibrio de valor y lo que es no solamente ello, sino el conocimiento propio aplicado al servicio de este contenido como tal. Navegación sencilla con información detallada del libro. Vimos algunos ejemplos también. La verificación de dispositivos de salida, pruebas de múltiples dispositivos, validar experiencias en celulares, tablets, computadoras y obviamente hace parte como de ese ensayo y error que nos va permitiendo estandarizar una forma de visualizar y de cómo va operando, cuál es esa dinámica de esta estructura que estoy diseñando como tal.
Ajuste y correcciones, optimización para corregir errores y mejorar la visualización como tal. Validación del EPUB, herramientas como EPUB Check garantizan compatibilidad. En algunos casos se utiliza de una forma directa, de otros es muy manual, muy orgánico lo que podemos ir haciendo. Como conclusión, en la publicación digital profesional se busca que siempre evidentemente tenga una compatibilidad, saber que estamos dentro de un ámbito estándar para que no genere unos errores de exclusividad, clave para alcanzar diversos dispositivos de usuarios. InDesign como herramienta es fundamental para maquetar libros digitales profesionales, ya lo venimos viendo. Existen algunos portables también que funcionan muy bien y se están haciendo algunos ensayos, más con la llegada de la IA y todo esto que nos está facilitando, evidentemente no será el único InDesign para funcionar con esto. Asegurar calidad, como en todo, consistencia y pruebas exhaustivas para seguir abordando precisamente en lo que tiene que ver con ello. Frente a este tema de las evidencias, entonces nos compete la 1081, ejercicio práctico de producción. Ya veníamos con esos elementos multimedia en catálogo digital. Y ahora tenemos una fecha del 2 de mayo, ¿sí? Para que vamos avanzando como en este proceso. Ya luego nos esperaría lo que es la publicación de las piezas editoriales en diferentes plataformas. Entonces, ver qué es lo que estamos haciendo y a través de qué herramienta nosotros estamos utilizando y un ejercicio práctico de producción. Esa evidencia de aprendizaje tiene un material de formación, que es donde me quiero detener definitivamente. Me parece súper inclusive esto que tenemos acá y me voy a tomar el trabajo de ir a este punto. No sé si ahí se está viendo la pantalla, me imagino que sí. Cuando ya llegamos a lo que tiene que ver con la producción EPUB, tenemos una serie de conceptos muy detallados, nos van casi que ilustrando de cierto modo cómo ese código abierto se va a ir casi que familiarizando en los diferentes dispositivos electrónicos y de cierto modo acá hay como un cuadro, un flujograma que nos va hablando acerca de qué es lo que puede ser perfectamente candidatizable para pasar por este proceso y tanto los libros como las revistas como los documentos digitales terminan generando una riqueza digital en sus publicaciones. El sitio web puede elaborar obviamente a través de la creación de una página como tal y poder utilizar esta misma estructura de lo que se está dando. De esto, que es material totalmente detallado, claro, y para lo que es la evidencia se podrán dar cuenta, ahorita lo vamos a revisar, qué es lo que nosotros tenemos. Él va a empezar a desglosar punto por punto, casi que de esa lista de chequeo de lo que estamos buscando evaluar y de las competencias que queremos, de cierto modo, empezar a trabajar. Y todo esto nos va dando claridad frente al tema de estilos, corrección estructural, el tema de las imágenes, y nos van diciendo exactamente punto a punto qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Pero aquí es donde viene lo clave. A la hora de arrancar la maquetación y la conceptualización, viene una serie de videos muy precisos, muy precisos. Me tomo en este momento el caso detallado de lo que este video de InDesign, perdón, y cómo iban maquetando las páginas. Entonces arranca desde cero hasta donde vaya la finalización del documento como tal. Esto lo pudimos ver en el encuentro anterior. Es a manera de repaso. Si en algún momento se olvidó algún tema, evidentemente acá tenemos el paso a paso, no solamente con el texto, sino con las imágenes como tal. Ahí lo tenemos incrustado en ese proceso
del material de formación. Y aquí solamente estamos hablando de una maquetación. Pero si nosotros seguimos bajando, esto se empieza a poner muy bueno, porque entonces ya acá tocan es el tema de la herramienta de PUF, ¿cierto? El software especializado. Tenemos nuevamente InDesign y de cierto modo son videos muy cortos, pero muy sustanciosos. Entonces acá nos dice casi que el paso a paso de la actividad de lo que nos están pidiendo. Podemos ver todo el texto. Entonces, ¿qué es lo que sigue del EPUB? Entonces, él precisamente ilustrando frente a lo que requiere prácticamente la evidencia. Cómo nosotros podemos empezar como a conceptualizar desde todo lo que técnicamente yo pueda aportar para saber cómo voy a maquetar esta estructura del elevado. Entonces ya tenemos obviamente las medidas, cuáles son las características que nos va a dar a través de cómo lo voy a exportar. Frente a este cuento, miren que nosotros acá tenemos ese paso a paso detallado, son 7 minuticos 48, la forma como se va a exportar, cómo se va a grabar, cuáles son las características con respecto a si los títulos tienen o no tildes, etc., etc., porque todo nos lo va dando punto a punto. Entonces, seguramente para quienes actualmente no estén en estos momentos conectados, pero vean la grabación, la evidencia que la vamos a ver a continuación está desarrollada de cierto modo, de una manera muy detallada en estos pequeños tutoriales. Plataforma de dispositivos de publicación, ya nos dan todo lo que es la trazabilidad de cada uno de los elementos. Tenemos estos otros menús desplegables que nos van dando paso a paso, no solamente las plataformas que vamos a utilizar, sino las características diferenciales dentro de las plataformas. Entonces, si son educativas, entonces si es una plataforma de imágenes, si es audiovisual, si es social, miren que acaban recorriendo absolutamente punto a punto, punto a punto. ¿Esto por qué es importante? Pues porque evidentemente cuando nosotros vamos a realizar nuestros propios proyectos, entonces no solamente para una entregable de una evidencia, para la formación virtual en Ensena, que en este momento es la que estamos dispensando, sino que hoy o mañana sale un cliente, hoy o mañana tengo un emprendimiento, tengo un proyecto independiente. Entonces lo que voy a hacer es mirar qué me puede generar a mí, de cierto modo, una mayor efectividad a la hora de promover, potencializar, visualizar, en última de las palabras, poder transformar esa intención mía en una venta efectiva o que finalmente conozcan qué es lo que yo estoy haciendo. Y hay una cantidad de elementos que nosotros podemos estar utilizando de todo lo que aquí está saliendo. Hablaba precisamente de los diferentes dispositivos en los que se puede actualmente trabajar y que de cierto modo nos va dando esta muy, muy expedito, muy paso a paso. Esa estructura, sea del PDF, sea del Movie Pocket, sea del Sigil, todo esto lo tenemos acá para mirar cuál es el que realmente en nuestro caso se va a adaptar. ¿Cuál de ellos es el que va a tener la posibilidad de generar un mayor beneficio desde mi pretensión con respecto a lo que tenemos, de cierto modo, en esta evidencia? Tenemos las herramientas y elementos interactivos. Sabemos que estamos trabajando con InDesign. Voy a compartir también precisamente un video que es un poco más extenso, pero para quienes quieran profundizar aún más en esto que de cierto modo se está trabajando de una manera concreta, específica, pero que tiene obviamente mayor espacio para ir ahondando. Tenemos botones, anclas, hipervínculos, que es lo que generan, en fin de cuentas, una dinámica diferente con esta estructura del EPUB.
y a partir de allí cómo podemos empezar a trabajar desde cada uno de esos elementos. Veíamos algunos ejemplos no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15 atrás, no, estábamos en Semana Santa, pero en nuestro encuentro donde pudimos compartir algunos sitios como esa articulación que tienen para facilitar esa adaptabilidad del usuario y esa experiencia con respecto a lo que es la marca, ¿cierto? Entonces, claro, hay animaciones, en este caso vemos que se puede generar también videos, hay una cantidad de elementos con los que podríamos estar jugando. Como material de formación, la idea es que ustedes puedan ir navegando por los diferentes elementos que esto proporciona y a partir de allí saber cuál de todos es el que realmente me está complementando a mí, lo que yo necesito construir. Hay el tema de metadatos y evidentemente ahí lo que también entra seguramente en valor y de una manera relevante es cuál es esa información que yo tengo que unificar, pero al mismo tiempo de unificar en un mismo dispositivo, que la persona que pueda ingresar pueda tener claridad a través de la diversidad de elementos que yo puedo emplear, ¿cierto? Porque si además del texto tengo un botón que me lleva a un video, pero también tengo un QR que me lleva a una pasarela de pagos, pero también tengo otro botón que está llevando a unos testimonios sobre la calidad de lo que han percibido otros clientes. Miren cómo esto se empieza a generar a través de un pequeño, gran universo y casi que lo podríamos estar llamando de una estructura transmedial, es decir, a través de múltiples plataformas, de múltiples formatos, yo podría acceder definitivamente en cómo traer, cómo enganchar, cómo redireccionar la atención de quizás una audiencia que no tenía mucho conocimiento de qué era lo que mi marca, producto o servicio está ofreciendo, porque hay grandes empresas o, digámoslo así, emprendimientos que ya vienen con una trayectoria. Entonces, ¿cómo puedo yo contrarrestar precisamente esto? Y es precisamente una buena alternativa que nos va a dar seguramente buena cuenta al respecto. Se habla de una maquetación fluida. Cuando hablamos de eso es porque de cierto modo estamos casi que generando ese movimiento, esa particular forma de poder establecer como ese factor diferenciador con respecto a lo que hoy por hoy se esté dando. Aunque esto ya no es absolutamente lo último y lo más innovador, sí es lo que viene vigente desde hace algún tiempo. No podemos decir que esto apenas salió a la luz ayer. No, esto ya viene con un tiempo establecido, cada vez cogiendo mucha más fuerza, pero sí está claro que se está dando de una manera muy rápida esa evolución de lo que allí estamos trabajando. Frente a este tema, nos vamos a ir a la evidencia de aprendizaje. El montaje en la plataforma sería en la guía 7, ejercicio práctico, la producción de la GA7, viene la 1081, A12 evaluación 1, y a partir de allí ya nos damos cuenta qué es lo que esta evidencia nos está solicitando. Me voy a tomar el trabajo de leerla para que nos quede suficientemente claro de qué estamos hablando. La publicación digital de un libro se puede leer en diferentes tipos de dispositivos, como celulares, tabletas y computadores, entre otros. Existe diversidad de formatos en los cuales se puede leer un ebook. Dependiendo de ciertas características, para que un producto editorial se pueda verificar en los dispositivos de salida, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones. Lo primero es seleccione un tema de su interés. Ya eso parte de lo que cada uno quiera en sí trabajar. Busque contenidos libres de derechos de autor y elementos multimediales. Importante que en eso seamos absolutamente rigurosos, ¿cierto? Que no vamos a tener luego un inconveniente por haber publicado algo que no se podía publicar.
Elementos multimedia, claro, miremos a ver qué es lo que nosotros podemos acceder, si de pronto hay algo que tenga que ver con un video, con una foto, con un audio, qué es lo que podemos utilizar, alguna ilustración, algún dibujo, alguna, lo que quiera que sea. Ingrese a InDesign, realice la maquetación de EPUB, seleccione archivo, exportar, especifique un nombre del archivo y ubicación, en la lista guardar como tipo, elija EPUB ajustable, miren que nos está dando paso a paso. En el cuadro de diálogo opciones al exportar EPUB, especifique las opciones deseadas y haga clic en aceptar. Esto mismo de lo que nos están dando el paso a paso es lo que el video que acabamos de ver, el segundo puntualmente, porque el primero es maquetación, el segundo ya es propiamente como la configuración para el EPUB, nos está dando esto ahí sencillamente. Compruebe el archivo, es ajustable a diferentes dispositivos, lineamientos generales para la entrega de la evidencia, ejercicio práctico de producción, formato EPUB, extensión libre. Para presentar la evidencia, remítanse al área que ya tenemos en cuestión, instrumento de evaluación, exportó, sí o no, supo exportar, la maqueta original del producto editorial digital utilizando la opción maquetación reajustable, configuró las opciones del formato de imagen, sonido, tabla de contenido, pie de página, viñeta, de dónde sacamos esta información, de ese pequeño video, más si alguien se perdió cuando estuvo Sandra, se hizo paso a paso, pueden recurrir precisamente a la grabación, encuentros sincrónicos en línea. Registrar los metadatos del título, autor, fecha, exportación EPUB, descripción del producto elaborado, una verificación del funcionamiento del producto editorial en los dispositivos de salida, poder mirar si ajusta bien precisamente a lo que se está haciendo desde el celular, desde la tablet, desde el computador, y que esto tiene mucho que ver también con lo que ya venían en algún momento realizando con unas actividades directas con la profesora Alejandra. Dentro del tema de las conclusiones ya venimos sabiendo la organización del tiempo, participación activa, no dejar por favor de lado lo que tiene que ver el estudio del material de formación como recursos disponibles. Por favor, también tomar en cuenta ese espacio autónomo que cada uno tiene en la posibilidad que cada uno maneja, no solamente de temas de horario, sino de posibilidades a nivel personal. De esto lo que sí es importante tener, y vuelvo acá, lo que sí es absolutamente importante tener es la claridad de que el entregable tiene unos espacios y dentro de esos espacios que tenemos podemos perfectamente, sin ningún inconveniente, aumentar, que me lo han estado solicitando por algunos errores que están cometiendo, el número de intentos. Ese número de intentos entonces se puede compartir para que de una forma que lo ampliemos ya tengan pues como esa posibilidad. Lo otro que les quiero decir es, por favor, recurramos a ese tutorial que voy a compartir para quienes quieran profundizar en este tema. Pero lo que tenga que ver directamente con la entrega de la evidencia, en esos 7 minuticos estamos totalmente listos. Es lo que teníamos para la noche de hoy. No vamos a abordar nada en profundidad más allá de lo que ya habíamos compartido en esta evidencia, aprovechando de quienes están actualmente acá presentes, que veo a Rubia Alexandra por acá, que veo a Cari. Cari no está. Digo, fue Rubia Alexandra. Cierto, Cari no llegó. Aprovecho, Ruby, para que ante las dudas que has estado planteando también, antes de que me preguntes, para que tengas presente que todo lo que nosotros estamos desarrollando viene con un cronograma ya establecido. Entonces, seguramente muchas de las dudas que ahora te están surgiendo son dudas que vienen desde el año pasado. Y desde el año pasado de actividades que no teníamos
la oportunidad de tenerte presente, ni en el encuentro sincrónico, ni en los espacios de asesoría, ni mucho menos que hubieses pasado por ese material de formación. Entonces, dicho esto, y agradeciendo obviamente la presencia de Kelly y de Ruby, dejo un espacio para preguntas y damos por terminada la sesión. Adelante, Ruby, te escucho. Hola, ¿qué más? Buenas noches, profesor. Pues yo llegué un poquito tarde porque estaba comiendo un arrocito, entonces no. Pero quisiera saber más o menos qué hay que hacer en InDesign. Sí, claro, con todo gusto te das la miradita de la grabación eh, y ya, y está muy claro. Ahí la evidencia te dice paso a paso, que fue lo que hablamos en este encuentro. Entiendo que hayas tenido que llegar un poquitico tarde porque estabas comiendo y estás en todo tu derecho, pero esa es la virtud de la virtualidad, que puedes ir ahorita, más tardar mañana a las 8 de la mañana ya debe estar la grabación y sobre todo estar muy ceñidos a lo que la evidencia está solicitándonos. Entonces, en este caso, sé que tú te perdiste una de las explicaciones que habíamos tenido tiempo atrás sobre cómo era el tema de la maquetación. Pero no obstante, ahí están las grabaciones, Ruby, y ahí podrías ponerte a la orden del día. Aprovechando que estás acá, que además es muy escaso verte conectada, aprovecho y te digo, Ruby, frente a lo que me has estado solicitando, está habilitado. No solamente las evidencias, sino los intentos adicionales. Todo está habilitado. Lo Profe, único es que ya aparece en verde, es que hay 3 actividades que tengo que entregarle. 3 actividades. más de 3. Recuerda que hay actividades pendientes desde el año pasado, pero no obstante, si ya llevas 3, bienvenido sea. Eso es un proceso, Ruby, y me alegra mucho. ¿Cómo? Ya hice las 4. Eso, vamos muy bien, Ruby. Me alegra mucho y aprovecho el espacio para felicitarte de ese compromiso últimamente que estás teniendo con tu proceso. Bienvenido sea precisamente eso. Falta muy poco, Ruby. El tiempo va pasando muy rápido y la idea es que tú puedas sacar también provecho de este proceso de formación y que ya va a llegar un momento en que ya, como el tiempo se va a acabar, entonces ya no hay extemporaneidad más allá de empezar en una etapa productiva. Entonces, claro que te recomiendo y te aconsejo una y mil veces más, ponte al día con todo. Fíjate siempre, por favor, en la retroalimentación. Recuerda que el grupo de WhatsApp tiene una existencia clara y tiene que ver puntualmente con información general más que dudas particulares. Las dudas particulares, ya lo hemos dicho, que tienen un conducto regular. El conducto regular es, te fijas la grabación, si no pudiste asistir, te fijas en el material de estudio, te fijas si ya entregaste algo y te hicimos retroalimentación, qué dice la retroalimentación, si te deja un poquito muy perdida, entonces no dejes, por favor, no dejes de acudir a los espacios de asesoría. Esos espacios de asesoría tienen también unos horarios establecidos y están marcados a través de un anuncio en Sayuna, que en el caso nuestro está los días miércoles. Nosotros vamos a aprovechar si corremos unos espacios para no perder las charlas que venimos trayendo fuera de el proceso de formación, pero que también son muy inclusives. Y para este próximo miércoles también vamos a tener otra adicional con otros grupos nuevos que van a entrar. Entonces, de manera que, Ruby, es una cordial invitación y me alegra mucho que estés como muy en dirección de querer terminar todo. ¿Listo? Sí, profe, una pregunta. Dime. El packing dice que tenía que decir de qué material es, para qué está haciendo el material y El, qué peso tiene.
eso se puede presentar el mismo packing, pero hay que especificar las cosas, las características y todo eso. Bueno, todo lo que me estás preguntando no corresponde a este encuentro, entonces yo voy a dar por terminada ya esta sesión para quienes no pudieron asistir hoy lo puedan ver y te dejo claro qué es puntualmente eso, porque eso pertenece a un espacio de asesoría que si quieres lo puedes utilizar a través de el día en que generamos la asesoría para el grupo o lo puedes hacer a través de una consulta en el punto oficial privado que es el chat desayuno. Listo, porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy. Hola. Entonces yo le pregunto en el chat la próxima clase. Ya hice los otros dos, las La otras próxima evidencias. clase, no. En la próxima clase esperamos contar con tu presencia para ver lo que va a ser la próxima clase, pero durante el chat o en cualquier momento por el chat o si no, en el encuentro para asesoría, todas las dudas que quieras. Ah, bueno, señor. Listo, Gracias. Ruby. A todos una feliz noche. Espero que terminen de estar muy bien y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, profe.